Muy buenos días a todos. Buenos días. Es un privilegio para estar aquí, como siempre. Sí, dime. Los que como si fueran unos niños, hay espacio delante de lo que quieras hacer. Sí. Si queréis moveros un poco, tengo algunas filas aquí abiertos. Sí, ya. Es sitio de privilegio. No sé si sabéis o no, pero vivimos en un mundo ahora mismo que está lleno de muchos conflictos, ¿no? Y conflictos en las familias, en los trabajos, en los países y entre religiones también. Actualmente, hoy en día, tenemos casi 12 conflictos en el mundo. Ahí está. ¿Qué está pasando ahora mismo? Conflictos globales importantes que podrían y de hecho están extendiéndose a los países vecinos. Pero eso también es solo una imagen. Cuando observamos la violencia y los países que pueden no ser seguros para visitar, la imagen se vuelve aún más desencadenadora y un poco de riesgo, ¿no? Todos nosotros deseamos la paz mundial, pero ¿cómo llegamos a ella? Tenemos muchos métodos. Crear mejores leyes, mejores políticas, mejor educación, limitar cosas como el abuso, limitar la tiranía, limitar los prejuicios. Y todos esos son buenos métodos, pero insuficientes. El problema central no es externo, sino interno. Es el corazón humano. Nuestros corazones son como varas de hierro. Una vara de hierro puede ser forzada a doblarse, aplicando mucha presión externa. Pero cuando esa presión se libera, la vara simplemente vuelve a su forma original. Un buen ejemplo es aquí en España, cuando Franco murió. En menos de una década, entre 3 y 5 millones de personas dejaron de identificarse como católicas. Eso es un buen ejemplo de una presión externa, ¿vale? Si tú eres español, tú eres católico. Pero cuando quitamos esta presión, lo vemos lo de real, ¿no? Que muchos no tienen esta creencia. La otra cosa con una vara de hierro, si se aplica aún más presión, a veces se corre el riesgo de romper la vara de hierro. Para cambiar la forma de una vara de hierro, hay que cambiar su composición interna, calentarla y doblarla lentamente. El problema no es el sistema ni el método. El problema es el corazón humano en el centro de todo. El problema no es ellos o eso, sino tú y yo. Hoy quiero recordarte una historia de dos grupos de personas. Estamos aquí en Efesios 2, 11-22. Una historia de dos grupos de personas que llevaban más de 4,000 años en conflicto, separación, guerra y derramamiento de sangre. Pero entonces ocurrió algo increíble. Oremos y vamos a leer el texto hoy, ¿vale? Gracias, Dios Padre, por tu palabra, Señor. No es nuestra palabra ni mi palabra, pero tu palabra, Señor. Ayúdame hoy, Señor, que tu Espíritu Santo
habla por mí, Señor. No por mis palabras, ni mi acento, ni mis cosas, Señor, pero da igual de todo, Señor. Escuchamos tu palabra para nosotros hoy. En el nombre de Jesucristo. En Efesios 2, empezando en versículo 11 hasta 22, ¿vale? Voy a leerlo. Por lo tanto, recordad, gentiles de nacimiento, los que sois llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recordad que en ese entonces estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a vosotros que antes estabais lejos, Dios os ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a vosotros, que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Como recordarás, estamos en la ciudad romana de Éfeso. Es una ciudad llena de religiosidad, pero religiosidad comercial, con el templo central de Artemisa como uno de los edificios más espectaculares del mundo. En esta ciudad había dos grupos distintos. El primer grupo, los gentiles helenísticos, que adoraban a los dioses paganos, especialmente a Artemisa, y el otro grupo, los judíos. En Hechos capítulo 19 vemos que los gentiles estaban en tanto conflicto con los judíos que cuando Pablo comenzó a interrumpir su negocio y su religión, agarraron a sus seguidores judíos Gayo y Aristarco y los arrastraron en el anfiteatro, que tenía capacidad para unas 50,000 personas. Incluso cuando un judío local, llamado Alejandro, intentó calmar la multitud y dar una defensa, la gente se negó a escucharlo por ser judío y gritó: "Grande es Artemisa de los Efesios". Y estaban gritando esto 2 horas en la cara de este hombre. En versículos 11 y 12 de Efesios, Pablo dedica a enfatizar la separación espiritual de los gentiles. Dice aquí somos nosotros separados, excluidos, ajenos, sin esperanza, con respecto al pueblo judío. Quiero hacer un pausa breve aquí, porque creo que es importante que recordamos, hermanos y hermanas,
la sensación de desesperanza antes de conocer a Cristo. Hay una falta de paz global que resulta abrumadora. Pero podemos separarnos de esto, ¿no? Podemos apagar nuestros dispositivos, los móviles, cerrar nuestras puertas, vivir en una cueva en la Sierra Guadarrama y hacerla desaparecer en un sentido, ¿no? Todo el conflicto. Pero ¿sabes que no desaparecerá la falta de paz dentro de nosotros? Pablo dice a los Colosenses 3:15, que gobierne en vuestros corazones la paz de Cristo, a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz exterior es muy importante, ¿no? Y en un sentido puede preparar el terreno de tu vida para la paz interior. Si hay paz exterior, muchas veces es más fácil para tener una paz interior. Pero la paz interior con Dios puede florecer incluso en los suelos más áridos, los suelos más difíciles de tu vida. No es una paz que depende del exterior. Que esta paz reine en nuestros corazones, que desborde en nuestro trabajo y en la vida de nuestros vecinos. Pero la gran pregunta es, ¿cómo llegamos a ello, no? Recordar nuestra vida antes de Cristo puede ser un contraste hermoso para ver cómo Él nos ha santificado y nos ha dado paz. Pero no debemos quedarnos atrapados en el pasado. Pablo tiene algo un poco distinto aquí porque dice en versículo 12, recordad tu pasado, ¿no? Recordad la separación. Pero dice algo diferente en Filipenses. En Filipenses 3, 12 a 14, Pablo dice algo que al principio parece contradictorio. Dice aquí en 12 de Filipenses capítulo 3, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo está diciendo dos cosas que parecen a veces un poco contradictorias, ¿no? ¿Olvidamos nuestro pasado o recordamos nuestro pasado? Y yo pienso un poco como que no hay nada de malo en mirar al pasado y ver cómo Dios nos ha guiado por momentos difíciles y oscuros. Y yo pienso como un senderista que observa el camino que ha subido, ¿no? ¡Qué duro! ¡Qué difícil! Estás encima de todo, mirando atrás como, pues gracias Dios. Gracias por salvarme. Gracias por esta vista que lo tengo. Pero sin embargo, no debemos olvidar, como Pablo recuerda a los filipenses, que debemos avanzar, enfocados en el futuro y en el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, más como un corredor. No dejes que tu pasado sea una distracción que te robe la paz de Dios, sino la motivación para seguir avanzando más profundamente en tu relación con Él.
Vale, seguimos con Efesios. En el versículo 12, Pablo describe la brecha entre nosotros, los gentiles, y el Dios de los judíos. Nosotros todos aquí somos gentiles, estábamos separados, excluidos, éramos extranjeros sin esperanza y sin Dios en el mundo. Quiero tocar cada uno de estos un poquito, ¿vale? La primera, sin un Mesías. Nosotros, los gentiles, no estábamos esperando a un Mesías, sino que dependíamos de los falsos salvadores de este mundo. Esto es nuestra historia como gentiles. La segunda, sin una nación. Estuvimos excluidos de la ciudadanía de Israel. Estábamos separados de la nación de Israel, la familia de Dios, y buscábamos nuestras relaciones en este mundo para sostenernos. La tercera cosa, sin las promesas de Dios, extranjeros a los pactos de la promesa. El versículo 12 también dice, confiábamos en promesas débiles de otros seres humanos. Nuestras promesas no fueron como las promesas de los israelitas. Y los seres humanos que están alrededor de nosotros, por todas sus buenas intenciones que tuvieran, no sabían lo que traería la mañana. ¿Sabes? Cada promesa que lo hacemos nosotros es un poco débil, porque no somos como Dios, que sabe el futuro. La cuarta cosa, sin esperanza. Con falsos salvadores, una identidad rota, relaciones quebradas y promesas incumplidas, nos conducen a la desesperanza. Eso es el final de todo aquí. Si tienes un salvador que no funciona, si no tienes una identidad puesta bien, si todas las relaciones con tus familiares, los compañeros de trabajo, los hijos, los padres, si todos están quebrados, si todos los seres humanos que están alrededor de ti tienen promesas, pero promesas incumplidas, siempre nos conducen a la desesperanza. Y aquellos que no tienen esperanza en la tierra, pronto pierden también su esperanza en Dios. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, 13 a 14, hermanos, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no os entristecéis como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Cuando ponemos el peso del papel del Salvador en algo de este mundo, eso nos fallará siempre. Nuestra identidad se tambaleará, al igual que las promesas hechas a nuestro alrededor. A medida que esas promesas queden cortas, la esperanza se pierde. Y cuando no hay esperanza, ya no queda esperanza para poner en Dios. Imaginar un joven que llega a España con mucha ilusión, ¿no? Desde una buena familia, pero una familia muy humilde. Y su familia, como todas las familias, desea algo mejor para él. Y él también decide esforzarse, ser el mejor estudiante, sacar las mejores notas, entrar a la mejor universidad y conseguir el mejor trabajo. Con el tiempo, eso crece más allá de ser un objetivo. Se convierte en su salvador, en su identidad,
en su esperanza y su confianza. Saca buenas notas, consigue un puesto bueno, compra un chalet. Wow. Imposible hoy, ¿no? Incluso forma una bonita familia. Tiene todo. Pero entonces todo empieza a desmoronarse. Su esposa quiere un marido presente, no uno que solo piensa en el próximo aumento de sueldo. Él se marcha. Él se vuelca aún más en el trabajo, más y más y más. Y de repente, dentro de nada, lo despiden. Su identidad se tambalea, sus relaciones se rompen, las promesas se hacen añicos, desesperanza. La historia principal no ha cambiado en 2000 años. ¿Sabes que los mismos leedores de esta carta, cuántos de los oyentes gentiles de Éfeso tendrían un relato similar? Recordemos que Éfeso era un gran centro de comercios del Imperio Romano, un lugar donde se podía ganar mucho dinero. Pero ahora, con ellos, tras promesas rotas y esperanza perdida, escuchen esta noticia de Pablo. Y Pablo dice algo increíble aquí en versículo 13. Los separados, excluidos, ajenos, fuera de las promesas, sin esperanzas en Dios. Y en 13 dice, pero ahora hay esperanza, pero ahora en Cristo Jesús. Hay un Salvador verdadero y duradero que no desfallará. Él los engendrará en la verdadera nación judía. Les dará una identidad estable y inmutable como hijos de Dios. Y eso es un Dios que no cambia con la economía ni con sus emociones, sino que cumple sus pactos, cumple sus promesas. Un Dios en quien pueden confiar y tener una esperanza eterna, una paz verdadera. ¿Cómo podemos acercarnos a esta paz? Según los versículos 11 y 12, estábamos separados. Y la respuesta se encuentra en el versículo 13. Dice aquí en 13, pero ahora en Cristo Jesús, a vosotros que antes estabais lejos, Dios ha acercado mediante la sangre de Cristo. Aquí Pablo responde directamente a la separación espiritual que describió anteriormente. La solución no es un cambio cultural, ni una mejora moral, ni siquiera una mayor religiosidad. Es una persona, Cristo Jesús. Y es un acto concreto, su sacrificio en la cruz, su sangre derramada. Cristo no solo nos reconcilia con Dios, sino que nos reconcilia unos con otros. Él es el puente entre los gentiles y los judíos, entre lo que antes estaba separado por odio, prejuicio, religión, historia y orgullo. La sangre de Cristo derriba la barrera, cierra la brecha y acerca al alejado. Algo distinto aquí es que la salvación es para los judíos y los gentiles, pero viene a través de los judíos.
Los judíos fueron bendecidos con una relación especial con Dios. Pablo dice cuando está hablando en Romanos 9 que los judíos recibieron la gloria, los pactos, la adopción, la ley, el culto, las promesas y los patriarcas. Pero la bendición más grande que recibieron fue que la salvación, dice en 9, 1 a 5, no solo la gloria y los pactos que son cosas increíbles, pero también la salvación del mundo vino a través de ellos, en la persona de Cristo Jesús. Jesús mismo, hablando con la mujer samaritana en Juan 4:22, dice, la salvación viene de los judíos. Esto no significa que la salvación sea exclusiva para los judíos, sino que el medio por el cual Dios ofrece la salvación a todo el mundo vino a través del pueblo judío, y eso es Jesucristo. Nos ha adoptado en la familia de Dios, uniéndonos los judíos y gentiles en paz, e eliminando la hostilidad que nos separaba. Esta paz que tenemos por medio de la sangre de Cristo es mucho más que paz con Dios y más que paz interior. Es una paz tan profunda y poderosa que se desborda en la vida de quienes nos rodean. Esta paz tiene el poder de derribar el muro de enemistad, y se puede hacerlo entre gentiles y judíos con siglos de separación, prejuicio, violencia, desconfianza. Entonces también puede hacerlo en vuestras familias, puede hacerlo en vuestros trabajos, en vuestras ciudades y en vuestros países. Cristo es para todos. No vino solo a ofrecernos un cambio personal, sino una reconciliación comunitaria. Nos invita a vivir una nueva identidad compartida, no definida por nuestras diferencias pasadas, sino por nuestra unidad en Él. Importante aquí también que dice, no solo nosotros los gentiles estábamos lejos y necesitamos escuchar este mensaje de paz, sino también muchos judíos que estaban cerca, pero pensaban que su herencia era suficiente para salvarlos. Mira en Romanos, si tienes tu Biblia, Romanos 9, 6 y 8. Aquí en los versículos de Romanos, Pablo explica que ser físicamente judío no significa ser verdaderamente parte del pueblo de Dios. Empezando en 6 dice, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco, por ser descendientes de Abraham, son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendiente de Abraham a los hijos de la promesa. Y no solo son los judíos que caen en este error, muchos de nosotros también, ¿no? ¿Cuántos católicos basan su fe en su familia y su herencia, o en haber sido bautizados por sus padres, y no en una creencia personal? ¿Cuántos evangélicos dicen una oración,
se bautizan y luego regresan a una vida sin fruto espiritual. Y sabes que en Gálatas Pablo dice que uno de los frutos espirituales es paz. Si este eres tú y tu fe ha sido un show o un recuerdo de la infancia, hoy clama al príncipe de paz. Reconoce que tu naturaleza pecaminosa jamás podrá darte paz verdadera. Estás roto. Y la paz de Dios no puede llenar un cuerpo quebrantado hasta que haya sido sanado por el sacrificio de Cristo. ¿Es tu relación con el Padre a través de Cristo la fuente de tu paz? ¿Es tu vida caótica? Descansa en la estabilidad de Cristo. ¿Estás solo, aislado? Descansa en tu posición como hijo de Dios. ¿Estás ansioso? Descansa en las promesas de Dios. ¿Estás sin esperanza? Descansa en un Dios que es digno de confianza. En la última parte del capítulo 2, en versículos 19 a 22 de Efesios, Pablo concluye el capítulo con una imagen hermosa de lo que es esta unidad. Ya no estamos separados, sino que somos piezas perfectas que encajan, formando el hogar de Dios, edificados sobre los apóstoles y profetas, colocados por el Espíritu y sostenidos por la piedra angular que es Cristo. Pablo comienza resolviendo la separación descrita en los versículos 11 y 12. Antes éramos extranjeros y forasteros, pero ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora todos nosotros vivimos bajo un mismo techo como familia de Dios. Abraham, Pedro, Pablo, Moisés, nuestros hermanos en Moldavia, nuestras hermanas en Guinea Ecuatorial, el jardinero, el ingeniero, cristianos de hace 1000 años y cristianos de dentro de 1000 años, todos bajo un mismo techo como familia de Dios. Esta es una imagen preciosa, pero también un poco curiosa. Pablo no dice que el edificio ya está construido y crece en tamaño, pero dice que el edificio crece como un árbol. Está mezclando dos metáforas aquí, uno de una planta, un árbol, y otro de un edificio. Pero los dos funcionan muy bien para describir nuestra relación. Como un edificio, encajamos unos con otros, con Cristo como la pieza más importante, pero todos los demás dependiendo unos de otros, conectados. Pero también como un organismo, vivimos, respiramos, interactuamos entre nosotros, amamos y también a veces odiamos, mostramos misericordia y a veces venganza. Aquellos que nos rodean nos verán como personas de paz o nos verán como personas de violencia. Una vez más, esto no es algo natural en nosotros. Pablo repite que para llegar a ser un templo santo, ¿en quién? En el Señor. El único modo en que el Dios santo, separado, puro,
puede habitar en nosotros con su paz es a través del Señor Jesucristo. Si eres creyente, eres individualmente templo del Espíritu Santo. Sin embargo, también nosotros, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, estamos llamados a ser el templo santo en crecimiento del Señor. Una variedad de orígenes y culturas unidos por Cristo como un solo hogar. Un lugar donde mora la paz. Un pueblo que abunde la paz. Oramos. Gracias, Señor, por tu paz sobrenatural, Señor. No es un paz que nosotros o nosotros mismos podemos ganar, Señor, pero solo por el sacrificio de Cristo, Señor, que somos salvos y podamos tener, Señor, esta paz eterna. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por tu palabra. Gracias por cada momento en nuestras vidas, Señor, que son tan buenos, Señor, pero a veces tan difíciles. Te pido, Señor, tu bendición en nuestras vidas, no para que seamos los mejores, Señor, pero que seamos luz, que seamos sal. Que los que están alrededor de nosotros en el trabajo y en la familia se noten algo diferente. Un paz que es increíble, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias.